espacio que nos brinda Piamonte para poder seguir avanzando en algunos conocimientos y preparándonos para cuando toda esta pesadilla del COVID-19 pase y volvamos a tener una actividad como todos nos merecemos. Yo ya apago mi camarita para poder comenzar la segunda parte de este viaje que yo había eh, programado como conocer esta Rusia misteriosa. En la primera parte vimos desde Crimea hasta los Montes Urales y hoy nos vamos a dedicar este tiempo de encuentro con la segunda parte, que es sobre Siberia, esa zona tan misteriosa de Rusia, donde no se llega mucho, solamente con el transiberiano o el transmongoliano la atravesamos. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, vamos a comenzar lo que es Siberia Central y lo que es la Siberia Oriental con la ciudad de Irkutsk, hacer un poquitito la visita de lo que es el lago Baikal, explicando con algunas curiosidades qué tipo de gente lo conoce y hasta dónde podemos llegar. Y después, lo más misterioso y olvidado de lo que es la Siberia Oriental o Rusia Oriental, que es la ciudad de Vladivostok, con la península de Kamchatka, que no solamente es ese juego, China ataca Kamchatka como es el TEC, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con una breve explicación de lo que es Siberia, ¿sí? Siberia es esa gran extensión que corresponde a todo lo que es Rusia, la CEI, la Confederación de Estados Independientes, que va desde los Montes Urales hacia el Pacífico, ¿sí? Es prácticamente el 76% del territorio de Rusia, ¿sí? Con la diferencia que en esta gran extensión solamente vive el 28% de su población. Yo hago un poquito esta introducción para que nos vayamos metiendo en lo que es el lugar y con lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, y de ese 28% de población que vive en esta zona, en este 76% del territorio ruso, la densidad de población es de 3 habitantes aproximadamente por kilómetro cuadrado. Sobre todo lo vamos a ver mucho más en la parte sur de lo que es Siberia, por donde obviamente pasa y atraviesa todo lo que es el transiberiano, que sale de la ciudad de Moscú, más o menos por aquí, y llega a Vladivostok, que es el último punto y ciudad del transiberiano, totalmente diferente. La Siberia no es toda igual. Tenemos lo que es la Siberia central y lo que es la Siberia oriental. La primera parte que vamos a ver hoy es la Siberia central, ¿sí? Que va desde el río Yenisei y tiene diferentes, a medida que vamos de norte a sur, diferentes tipos de inclusive paisaje. No vamos a referirnos a lo que es el norte y lo que está sobre el océano Ártico, pero sí teniendo en cuenta que en el norte tenemos alturas que van entre los 300 metros y los 1200 metros, y cuando nos vamos acercando a lo que es el sur de la Siberia, donde está la mayoría de las ciudades importantes, ahí ya podemos encontrarnos con una altitud en cadenas montañosas, como por ejemplo los montes Altai, que tienen alturas que rondan entre los 3000 y los 4000 metros. Y después, la Siberia central es la que menos porción de territorio tiene. Se calcula que aproximadamente tiene unos 4.120.000 kilómetros cuadrados. Y después sí, lo que es la Siberia oriental, que va desde el río Lena hasta el estrecho de Bering al norte, la península de Kamchatka y el Pacífico, con Vladivostok, la capital más importante o la ciudad más importante de la zona, ahí ya tenemos aproximadamente unos 6.000 kilómetros cuadrados de
superficie. Vamos a ver entonces hoy lo que es la ciudad de Irkutsk, acá está por acá, lo que es el lago Baikal, lo que es la ciudad de Vladivostok y lo que es la península de Kamchatka. Pasamos a la próxima placa y aquí sí vemos lo que, el paisaje con el que nos vamos a encontrar, ¿sí? Que es la taiga, que es estos cañadones, estos ríos, es el tema de los bosques con coníferas. Este es el paisaje que vamos a ir viendo a medida que cruzamos los montes Urales y vamos yendo, por ejemplo, con el tren transiberiano hacia el este, ¿sí? Los bosques de coníferas muy abigarrados, intrincados, muchos lagos, muchos ríos, algunos de ellos muy torrentosos e importantes, y el lago fundamental que nos vamos a prestarle un poquitito más de atención hoy, que es el lago Baikal, ¿sí? Vamos a ir pasando a la próxima placa. Y vamos a ver que acá, y esto tiene que ver con su historia y tiene que ver con lo que nos vamos a encontrar también de acuerdo a la época del año en que la visitemos. Para aquellos que les gusta hacer safaris fotográficos, por ejemplo, es la fauna que se encuentra en este lugar. Obviamente el tigre de la Siberia, el tigre siberiano, el amur, la marta sibelina, los zorros rojos, lobos, gran variedad de aves, esta lechuza que es típica del lugar, y el lugar donde viven también los osos marrones. Pasamos a la próxima placa. Y a mí me gusta siempre hacer un poquitito de historia para saber cómo se llegó a esta parte del mundo, esta parte de esa Rusia tan misteriosa, quiénes fueron sus pobladores. Bueno, hubo varios pueblos originarios, pero nosotros vamos a hacer un poquitito, que eran grupos nómades obviamente, pero vamos a venir un poquitito más acá a la historia más reciente. Por ejemplo, en el siglo XIII fue una región totalmente ocupada por la conquista de los mongoles. Más allá de eso, ahí se forma el conato siberiano. Están aproximadamente durante 2 siglos, cuando en el siglo XVI comienzan ya a llegar desde el oeste las poblaciones de rusos y de comerciantes rusos y de cosacos, ¿sí? Que van a quedarse en la región debido a que hubo una migración, porque en el año 1861, si la memoria no me falla, es cuando en Rusia se produce la abolición de la servidumbre. Y esto hace que los que estaban bajo este régimen se puedan mover más libremente, y como en la parte de la Rusia oriental no tenía mucha cabida, empiezan a migrar hacia lo que es el interior de Rusia y alojarse en alguna de estas regiones con mucho sacrificio obviamente. Pero lo que también es un hecho importante, la revolución de los decembristas, que es un levantamiento que se hace en contra del zarismo, también es importante para que se empiece a poblar estos lugares. Cuando se produce este levantamiento, el zar exilia a muchos nobles, funcionarios, parte del ejército, y mucha gente de la cultura empieza a llevarlos a esta zona como tema de exilio o de prisión, y ahí se empiezan a instalar, y bueno, ahí comienza toda otra nueva cosa importante que tiene que ver con la cultura del lugar, que ya lo vamos a ir viendo. En la época stalinista, obviamente, la Siberia también es sinónimo de la gula, es decir, los presos políticos que Stalin mandaba a esta zona. Durante la Segunda Guerra Mundial, para los que ya me escucharon en otros encuentros, bueno, todo lo que tenía que ver con el arte, con las industrias, fue trasladado aquí. Y después ya en el siglo XX, porque empezaron a encontrar grandes yacimientos de oro, de petróleo, gas natural, se instalan algunas industrias y obviamente algunos lugares que tienen que ver con lo militar y con la estrategia política de lo que fue la Unión Soviética. Esto para tener un poquitito de historia y saber hacia dónde y quiénes fueron los primeros pobladores y por qué. Pero hubo un hecho fundamental en todo lo que es esta zona,
y en todas estas ciudades, que fue la llegada del transiberiano, del famoso tren transiberiano. Aquí vemos algunas fotografías de esa época. Se empezó a construir el transiberiano en el año 1891 y finalizó su construcción en el año 1903. Esto fue iniciativa del zar Nicolás II, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, no los quiero aburrir con tanta historia. Y aquí ya vemos la primera ciudad a la que nos vamos a acercar, que es la ciudad de Irkutsk, que fue llamada en algún momento allá por el año 1900 como el París de la Siberia o la Venecia de Siberia. Aquí vemos una vista aérea, está ubicada en las márgenes del río Ángara, que desemboca este río Ángara en el lago Baikal, como vamos a ver, que es el lago de agua dulce, uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, ¿sí? Vamos a algunas generalidades de lo que es esta ciudad. Es una de las ciudades más importantes de la República de Buriatia. Está edificada, como les dije antes, sobre las márgenes del río Angara, que es un afluente del Yenisei, que es uno de los más importantes de la región. Aunque también, si bien en algunos momentos es una planicie, vamos a encontrarnos con las montañas que ya se empiezan a acercar cerca de lo que es el lago Baikal. El clima es subártico, tiene una gran variación en las temperaturas entre el invierno y el verano. En el verano, las temperaturas para esta región suelen ser bastante cálidas, con un promedio que oscila en el mes de julio en los 20 grados centígrados, y en el invierno, que son mucho más severos, las temperaturas nunca suben de los 0 grados. La temperatura promedio para esta zona es de 18 grados bajo cero. Y las estaciones de otoño y de primavera son muy, muy cortitas. Las distancias que nos vamos a encontrar con respecto a algunas ciudades importantes. Moscú, por supuesto, que es la capital, está a unos 5.042 kilómetros de distancia. El tren transiberiano demora 3 días y medio en llegar desde Moscú a Irkutsk, y si nosotros tomamos un vuelo desde la ciudad de Moscú hacia la ciudad de Irkutsk, vamos a demorar aproximadamente unas 6 horas. Después es importante también la distancia que tenemos desde la ciudad de Irkutsk hacia la ciudad de Ulan Bator, que es la capital de Mongolia, que está aproximadamente a unos 520 kilómetros. ¿Por qué hago esta salvedad de Ulan Bator, la capital de Mongolia? Porque muchos pasajeros vuelan directamente a Mongolia, hacen la visita de lo que es la capital, visitan el Parque Nacional de Tereje. Bueno, es una visita que se puede hacer aproximadamente en Mongolia de 4 o 5 días. ¿Cómo extender su viaje? Bueno, una de las alternativas posibles es poder llegar hasta la ciudad de Irkutsk, en Rusia, y poder hacer la visita también del lago Baikal. Sigamos entonces el recorrido y las distancias. La otra ciudad en importancia, que es Vladivostok, está a 2.887 kilómetros, y la ciudad de Beijing, que ahí ya desvía el transiberiano a lo que es el transmongoliano, pasando por Ulan-Ude y bajando hacia Beijing, que son 1.650 kilómetros. La ciudad de Irkutsk obviamente tiene aeropuerto internacional, y las dos formas de llegar es vía aérea o bien por tren desde Moscú o desde otros puntos, teniendo en cuenta que la estación de trenes de Irkutsk no solamente es importante porque pasa por ahí el transiberiano, sino también porque desde este lugar, desde esta ciudad, hay otros ramales de trenes que acercan a los ciudadanos de toda la Siberia a sus respectivas ciudades, o desde sus ciudades a lo que es la ciudad de Irkutsk. Les decía entonces que vamos a ver ahora algunas placas para que veamos
cómo fue esta ciudad, cómo se formó. Voy a hacer un poquitito de historia también acá, teniendo que ver un poquitito con lo que les había hablado antes de la historia, de cómo se fue formando esta ciudad. Por esta ciudad pasó en el año 1760 una ruta muy importante que se llamó la Carretera de Siberia. Y esto tiene que ver con la economía y cómo se fue desarrollando la zona. Esta carretera de Siberia llegaba hasta Beijing, ¿sí? Hasta China. ¿Y qué traficaban? Obviamente oro, traficaban oro, marfil de mamut, marta sibelita, las pieles de las martas sibelinas que eran muy apreciadas por China. Ustedes me van a decir, marfil de mamut, sí. Antes de la época glacial en el norte y en el centro de la Siberia, deambulaban animales prehistóricos. Por lo que lo que se pudo estudiar, había una gran congregación de mamuts. Los colmillos de mamut obviamente son de marfil, cuando desaparecen en la época glacial quedan enterrados y durante algunos meses cuando el clima es más benigno, iba mucha gente a buscarlos y encontraban y traficaban con este marfil. En el día de hoy, al día de hoy, todavía se sigue encontrando algunos de estos colmillos, el Estado lo tiene más controlado, pero todavía siguen existiendo. Esto es una cosa que me pareció interesante poder comentárselos porque hace a cómo todas estas ciudades y estos pueblos se fueron desarrollando. Vamos a ver ahora entonces algunas placas para conocer cómo es esta ciudad, esta París de la Siberia de los años 1900. Esta es la Plaza Kirov, ¿sí? Es la principal plaza de la ciudad, es el centro neurálgico de la ciudad y alrededor de esta plaza nos vamos a encontrar con edificios que tienen que ver con la época soviética y con edificios anteriores a la época soviética. Su arquitectura es diferente, pero por ejemplo aquí nos vamos a encontrar con tres universidades, con el Banco Estatal. Así que es una ciudad que vamos a ver que encontramos cosas muy antiguas y cosas muy modernas. Por ejemplo, una de las iglesias o la más antigua de la ciudad es la iglesia del Salvador. Es la única edificio de piedra que queda de la antigüedad. ¿Por qué? Porque en el año 1800 y pico se produjo un gran incendio en la ciudad, prácticamente las 3/4 partes de la ciudad quedó destruida y muchos de los edificios que eran obviamente de madera quedaron totalmente destruidos, salvo esta iglesia que después fue obviamente restaurada. Otra de las catedrales importantes es la Catedral de la Epifanía. Esta catedral lo que tiene de interesante es que mezcla un poco la arquitectura de las antiguas iglesias, de las antiguas iglesias rusas con métodos barrocos. Esta catedral, lamentablemente, durante muchísimo tiempo fue olvidada, sobre todo en la antigüedad, no era muy concurrida, no tenía una concurrencia importante, pero se empezó a ver que dentro había cosas interesantes como para poder mostrar, y entre los años 1960 y 1979, 1980, se reconstruyó, se restauró, y hoy es un lugar indiscutible como para poder vivir. ¿Sí? Fíjate que no se está corriendo la presentación. ¿No se está? No se está corriendo. ¿A dónde quieren que vuelva? A ver, mové un slide. Mové la presen, a ver. Estoy en la Plaza Kirov. Sí, correcto, yo lo veo. A ver, ¿nos pueden decir por chat quién puede verlo? Perfecto, Clara lo ve. Genial. Sí, se ve. A ver, díganos por chat si no lo pueden ver. Perfecto, gracias. Sigo, Sí, Lili, acá gracias, María discúlpame. Cristina Arcanian me está poniendo manito. Sí, no, por chat. Cualquier cosa nos dicen por chat. Gracias.
Que bajen la manito, por favor, porque Ahí la bajo yo. Tranca, tranca. me quitan visualizar las placas. Gracias, María Cristina, que la conozco, un beso grande. Bueno, sigo entonces. ¿Me escucharon lo de Plaza Quiro? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Lo repito, es la plaza más importante, tiene una antigüedad aproximadamente de 300 años, es el centro neurálgico de la ciudad y alrededor de ella nos vamos a encontrar con edificios que tienen que ver con la época soviética y con edificios más antiguos. Por ejemplo, les había comentado que se encontraba el Banco Estatal, que es antiguo, se encuentran 3 universidades, ¿sí? Bueno, sigamos entonces en la otra placa, que es los edificios antiguos que podemos encontrar. Uno era la Iglesia del Salvador y otro era la Catedral de la Epifanía, ¿sí? Seguimos entonces ahora con 2 lugares que son sumamente importantes y sumamente interesantes para poder visitar cuando uno llega a esta ciudad, tanto sea con el tren transiberiano, y hago mucho hincapié en esto, o bien tomándolo como un lugar más, viniendo desde Moscú, tomando un avión para poder quedarse unos días y poder hacer un recorrido más extenso. Uno es el Teatro Académico de Drama. Les había comentado que con la revolución de los decembristas se habían exiliado muchísimos actores, actrices, gente de la cultura en esta ciudad. Bueno, se formó un gran grupo cultural, se construyó este teatro que no solo hace representaciones de teatro, sino que también de orquestas, se hace teatro en prosa, se hacen comedias, se hacen dramas, es el centro cultural más importante de toda esta región de Siberia. Y otro de los lugares interesantes para visitar es el Museo Regional de Historia Local. En este museo, que también es el más importante de Siberia, de la región, y que se fundó en el año 1782, si la memoria no me falla. Y aquí nos vamos a encontrar con la historia desde tiempos muy, muy antiguos hasta prácticamente la actualidad de cómo se fue desarrollando la vida en esta zona. Otro lugar que a mí me parece que es más que interesante para visitar es que es todo como un barrio, una zona donde encontramos las antiguas casas de madera o las antiguas casas de los decembristas. Volvemos a esa rebelión en contra del zar, que se instalaron acá. No era gente eran ciudadanos que tenían buen poder adquisitivo, comenzaron a negociar con pieles, con el oro, y construyeron este tipo de edificaciones con este tipo de ventanas, de dobles ventanas, en madera y con adornos en exquisitas maderas y con mucho colorido que hacen a pasar, digamos, visualmente en el exterior esos inviernos tan crudos. Entonces pasamos a la próxima placa para seguir haciendo este recorrido y ya nos vamos acercando en este viaje imaginario, cuando terminamos de hacer la visita, de recorrer lo que es la ciudad de Irkutsk, vamos bajando por la costa del río Angara en una carretera que está perfectamente asfaltada para llegar hasta lo que es el lago Baikal, pero siempre cuando se hace esta visita se pasa antes o después por el Museo al Aire Libre Talsi. Sí, bueno, en este museo, te escucho. Se quedó trabada la Plaza Quiró. A ver, bueno, pasale. Ahí, dale. Acá vemos los edificios que hablé antes de la Iglesia del Salvador, la Catedral de la Epifanía, el Teatro Académico de Drama. ¿Voy pasando? ¿Van viendo? Por favor, nos dicen por chat quién puede verlo y quién no. Se ve bien. Perfecto. Aquellos que tengan problemas les pedimos salir y volver a entrar. ¿Sí? Muchas gracias. Sigo pasando, Gracias, Lili, Eli. perdóname. Sí, No, sí, por pasa. favor, me interrumpís las veces que me tengas que interrumpir.
Perdón, yo sí pierdo un poco el hilo. Entonces, vuelvo, el Teatro Académico de Drama, el Museo Regional de Historia Local, las Casas de Madera, o el barrio de Casas de Madera, o Casas de los Decembristas. Y ahora sí, vamos a explicar un poquitito lo que era este Museo Talsi, ¿sí? Que era, les comentaba, bajando por carretera hacia el lago Baikal, se pasa antes o después para hacer la visita a este museo al aire libre, donde nos vamos a encontrar la representación de las casas de madera y de los talleres de la iglesia, por ejemplo, como son las imágenes que yo puse aquí, que representan la vida de los habitantes en tiempos anteriores de los habitantes de este lugar de Siberia, ¿sí? O de los que vivían cerca de la ciudad de Irkutsk, que se encuentra a 40 kilómetros de la ciudad de Irkutsk, es decir, está prácticamente en la mitad de la desembocadura del río Ángara y de Irkutsk, se encuentra en la mitad de este museo, que es sumamente interesante. Generalmente en toda Rusia vamos a ver que está la existencia de estos museos al aire libre que representan la vida de los habitantes o de los trabajos que se hacían, de cómo, por ejemplo, en la foto que ustedes ven debajo a la derecha se ve una rueca donde hilaban lana, así que es interesante saber cómo vivían. Nos vamos entonces alejando de lo que es la zona de Irkutsk, de la ciudad, para llegar a la zona del lago Baikal. Y acá me voy a detener un minutito en explicarles algunas cositas algunos datos de este lago, que es uno de los mayores atractivos de la zona. Obviamente en el verano es mucho más atractivo, pero en el invierno también, porque se pueden hacer algunos deportes de invierno sobre las aguas del lago congeladas. Como les decía, es uno de los mayores atractivos de la zona y desemboca en él el río Ángara, y en esa desembocadura del río, ustedes lo ven aquí en el mapita, van a encontrar una ciudad que se llama Lisbianka, que ya vamos a ocuparnos de ella. Algunas características o alguna información de este lago que realmente creo interesante transmitírselos, es que tiene una superficie aproximada de 31.000 kilómetros cuadrados. Es el séptimo lago más grande del mundo. Tiene una longitud de 636 kilómetros de largo por casi 80 kilómetros de ancho, y tiene el 20% de agua dulce no congelada del mundo. ¿Qué significa esto? Que lo convierte en el lago de agua dulce más grande del mundo. Tiene una riquísima fauna autóctona. Por ejemplo, es el pez omul, que es el plato típico que cuando uno llega a Irkutsk, llega a la zona del lago Baikal desde Irkutsk, es el plato que le van a ofrecer en cualquier restaurante, que es el omul, que se puede comer crudo, cocido o también ahumado, que dicen que es la más rica manera de probar este pez. Y también como un personaje típico de una fauna autóctona del lago Baikal, nos vamos a encontrar con la nerpa, que es una foca de agua dulce. Como curiosidades del lago, investigando y leyendo mucho sobre el tema, y por lo que me cuenta mi gente en Rusia, hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Uno es que el lago fue nombrado en una novela de Julio Verne, publicada en el año 1875-76, si la memoria no me falla, que fue Miguel Strogoff. Hubo después películas que se hicieron con este libro. Y la segunda es que habita en las aguas de este lago un milimétrico cangrejo que se llama Epischura. Este cangrejo mide no más de 2 milímetros y es muy importante para el lago porque tiene una gran capacidad de filtrar agua.
Entonces, al filtrar agua, hace que las aguas de este lago sean muy, muy transparentes. Nos vamos a ocupar entonces de ver un poquitito lo que es la ciudad de Lisianka, y después les muestro acá en el mapa, para pasar a las próximas placas, nos vamos a ocupar de esta isla misteriosa, como otro de los misterios que tiene Rusia, que se llama Olkhon. Opa. Hola. Aquí estamos de vuelta. Bueno, este es el paisaje que vamos a ver cuando llegamos o nos estamos acercando a lo que es el lago Baikal. Tengo un problema. A ver ahora. Sigo. Volvimos a la placa, perdón. Se va la imagen en algún momento. Se ve que hay algún problemita de conexión. Entonces, les comentaba que son los paisajes que vamos a ver a medida que vamos llegando al lago y vamos recorriéndolo. Esta es una vista de lo que es la pequeña población, si bien es la más grande de toda la zona del lago Baikal, que es Lisianka, ¿sí? Que está en la desembocadura del río. Esta ciudad está absolutamente sobre la costa, como ustedes ven en las placas, en las fotografías, detrás vemos los montes de coníferas. Está ubicada en 5 kilómetros sobre la costa del lago. Hay algunos hoteles, hay hoteles de 4 estrellas, sencillos. Todo lo que cuando nos vamos a alojar en esta zona, tenemos que pensar que son hoteles sencillos, con las comodidades básicas, pero limpios, acogedores, y no vamos a tener inconvenientes. La gente es sumamente amable cuando nos recibe, porque bueno, su actividad principal, obviamente, más allá de la pesca, es el turismo, ¿sí? Muchos rusos vienen a este lugar con sus barcos o tienen hay guardas de barcos, de pequeñas embarcaciones, y pasan aquí parte del verano. Es posible bañarse en el lago. Hay varias playas en toda la costa donde se pueden hacer picnics, inclusive cuando uno hace el recorrido con el Transiberiano, se hace un picnic al atardecer, se hace una barbacoa, uno puede bañarse en el agua, pero el agua realmente es muy fría, ¿sí? Aquí vemos los barquitos, los pequeños yates que tienen particulares para hacer algunas navegaciones en lo que es el lago, el hotel, donde se puede en horas de la tarde poder ver afortunadamente unos atardeceres maravillosos. Y otra de las particularidades que nosotros podemos recorrer en todo este lago, una es obviamente a través del agua, con estas embarcaciones que nos hacen recorridos aproximadamente de 1 hora, 2 horas, según la disposición que tengamos, si estamos en forma privada o por nuestra cuenta en el lugar, o cuando, vuelvo a repetir, hacemos la visita con el Transiberiano o el Transmongoliano. Y después, la posibilidad de tomar este antiguo tren que se llama, se lo denomina el Circum Baikal, que fue inaugurado a principios del siglo XX y que recorre una muy cortita distancia entre el puerto y una población que se llama Slyudianka. ¿Sí? Este trencito o este tren va pasando por se va metiendo en la parte montañosa ya de la zona del Baikal y va pasando por túneles, por puentes, hay como un pasaje sobre la costa y va haciendo un recorrido diferente para tener una visión distinta de este lago que realmente es alucinante en todo lo que muestra. Pasamos ahora dentro de lo que es la zona del lago Baikal, a conocer una isla que es la isla de Olkhon, como se pronuncia.
Esta isla se encuentra en el norte del lago, en medio del lago, y tiene paisajes realmente bellísimos, y lo que más atrae a los que la visitan es el silencio, y además porque se la considera una isla sagrada, que tiene que ver con los que practican el chamanismo. Es la isla chamánica más importante de la Siberia, ¿sí? ¿Cómo se llega a esta isla? Bueno, desde Irkutsk hay transporte público de pasajeros, que son buses que llegan hasta una población muy pequeñita, que es prácticamente una aldea que está frente a la isla, y que después de ahí con un transbordador, bueno, ese traslado en bus demora aproximadamente desde Irkutsk unas 6 horas, y un transbordador que cruza la isla que demora aproximadamente 1 hora. Esto no está incluido en ninguno de los circuitos, es algo muy especial y puntual, pero yo creo que merece la pena que lo vayamos conociendo, porque hay mucha gente joven que con mochila al hombro está visitando mucho esta zona. Muy mucho esta zona, como me han llamado muchísimos colegas para decirme, bueno, mis pasajeros quieren hacerlo por su cuenta. Yo creo que esta es una muy buena alternativa para conocer Irkutsk, alojarnos en la zona del lago Baikal y poder llegar hasta la isla de Olkhon, porque es algo total y absolutamente diferente. La ciudad más importante de esta isla es la ciudad de Kusir. Ustedes lo ven ahí en la placa a la derecha y arriba, es como prácticamente una aldea. Tiene aproximadamente 1.500 habitantes, y son habitantes que se dedican puntualmente a lo que es la pesca, a lo que es la caza. Pero, volviendo a lo que es el tema de este lugar sagrado, se encuentra una piedra que para los chamanes es muy sagrada. La placa que tenemos a la izquierda, la vemos al fondo, esta roca que se llama Yamanca o chamán. Se puede ir, como ustedes ven en la placa, por toda una playa de arenas muy tranquila, pero no se puede pasar a la roca ni se puede subir a esta roca. Esta roca está protegida por 13 enormes postes que representan las 13 deidades del Olkhon, de la isla. Y como ustedes ven, en la placa que está, estos inmensos postes, como lazos que se atan. Bueno, esas son intenciones o solicitudes que se hacen a estas deidades, y que tienen que ser de colores absolutamente típicos, no se puede de otro color. Y estos colores son, que representan diferentes cosas. El rojo, que representa el fuego; el azul, que representa el cielo; el verde, que representa la tierra; el amarillo, que representa la religión; y el blanco, que representa la leche. Esto es una curiosidad, me pareció sumamente interesante, porque en la isla uno puede quedarse alojado, tiene algunas casas de familia que brindan habitaciones a pasajeros. Hay también algunas cabañas que son de madera. Acá toda la construcción obviamente es de madera. Algunas cabañas de madera que no tienen baños privados, sino que se comparten los baños. Y después hay algunas pequeñas hosterías u hoteles de categoría 2, 3 estrellas que sí tienen baños privados, pero que también son muy austeras. Hay algunos restaurantes para comer la comida típica del lugar, así que es un lugar diferente que me pareció interesante para poder visitarlo aquellos que tienen un interés diferente y que buscan destinos totalmente diferentes a los que ya se pueden conocer, ¿sí? Nos vamos a ir ahora de lo que es, abandonamos lo que es la Siberia central y vamos a llegar hasta la última ciudad que toca el tren transiberiano, que es
Vladivostok, que es una ciudad, como ustedes pueden ver en esta placa, absolutamente portuaria, es una ciudad moderna y antigua. Su traducción sería el Señor del Oriente, ¿sí? De Moscú, con el tren transiberiano, está a 9.300 kilómetros de distancia. De la frontera con China a 1.335 kilómetros. De Seúl a 750 kilómetros y de Japón a 1.000 kilómetros. Está en el Pacífico y fue desde que se pobló, fue un lugar estratégico para el gobierno ruso, porque ahí está la sede de lo que es la flota de la Armada, en algún momento soviética, hoy rusa, del Pacífico. Es, como les decía antes, una ciudad donde se puede ver lo moderno y lo antiguo, y es la capital de la región del Primorie, ¿sí? Es una zona donde también nos vamos a encontrar con importantes centros de la ciencia y de la educación. Vamos a ver ahora, vamos a la próxima placa, algunas generalidades de esta ciudad, que son la ubicación, bueno, está sobre el Pacífico, como les comentaba, y a ambos lados de una bahía, que es la bahía del Cuerno de Oro, o la bahía de Zolotoy Ro, como se la denomina en ruso, que es una bahía muy semejante a la bahía del Bósforo en Estambul. En el verano el clima es caluroso, las temperaturas pueden llegar hasta los 30 grados entre junio y septiembre, los inviernos son fríos, el mes de julio es el mes más frío, los inviernos los vemos entre noviembre y marzo, con temperaturas que pueden llegar a los 20 grados bajo cero. Y con una población de 630.000 habitantes. Tiene aeropuerto internacional y también, obviamente, la estación central de trenes donde llega el Transiberiano. Esta es una vista panorámica de la ciudad. Aquí vemos el tema del Bósforo, de ese Cuerno de Oro. El aeropuerto, que es un aeropuerto súper moderno, no muchas aerolíneas internacionales llegan a la ciudad de Vladivostok. Obviamente, la principal aerolínea que llega es Aeroflot, Rosija, que son de bandera rusa, también llega Korean Airlines. Si bien es un punto estratégico, el tema aéreo es un tanto complicado para las conexiones, ¿sí? Siempre hay que hacer varias conexiones, por ejemplo, como para llegar a Tokio o a alguna otra ciudad importante de Japón. Vemos aquí la estación central de trenes, que tiene como también un pequeño museo donde se encuentran las primeras locomotoras a vapor que llegaban a la ciudad. Los lugares más importantes que vemos en la ciudad, bueno, aquí vemos lo que se llama, parte de lo que es la base de la flota rusa. Obviamente el faro, que cuando la marea está baja es posible llegar caminando y visitarlo. Otro de los puntos importantes, que fue algo que se creó mucho más acá en el tiempo, que fue el paseo marítimo Zarevich, en honor al Zarevich Alexei, que en algún momento lo visitó cuando se estaba construyendo el Transiberiano. Este paseo se inauguró en el año 2012 y es un paseo muy recorrido tanto por turistas como locales, porque tiene muchas atracciones para niños. Hay un inmenso tablero de ajedrez y también está colmado de tiendas, cafés y restaurantes. Vamos a ver algunas de los edificios tradicionales y de calles peatonales con fuentes, con muchas flores durante el verano. Estos son los antiguos edificios, obviamente.
Y también lo que se construyó durante la época soviética, esas grandes moles de edificios que sin ninguna arquitectura, muy quietos, realmente no muy agradables a la vista, pero bueno, esto es lo que también se encuentra en la ciudad de Vladivostok. Punto importante, porque acá ya nos vamos a salir un poquito de la ciudad, vamos a cruzar por este gran puente colgante, que fue una copia, algo parecido a lo que es el Golden Gate en San Francisco, en Estados Unidos. Bueno, esto fue solicitada su construcción por Vladimir Putin, en ocasión de que se iba a realizar en la zona el Foro Internacional Económico del Pacífico, que es un foro internacional económico muy importante, pero que Rusia nunca lo había tenido como lugar para que se desarrolle. Mandó construir este puente para hermosear la ciudad y para conectarlo con una isla que se encuentra frente a la ciudad, que es la isla de Ruski. Aquí vemos el puente tiene una longitud de 1460 metros aproximadamente. Tiene 4 carriles, súper moderno, de noche está absolutamente iluminado. Y este puente nos cruza a lo que es la isla Ruski, esta isla que durante mucho tiempo también estuvo abandonada, pero que desde principios de siglo, ya con la Primera Guerra Mundial, se creó una fortaleza de protección, donde encontramos edificios antiguos de esa época, hay pasillos y recorridos subterráneos, y después ya encontramos algunas armamentos que tienen que ver ya con la Segunda Guerra Mundial y que también están expuestos. Obviamente, si vemos las fotografías, vemos que son antiquísimos para las armas que se usan lamentablemente ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, esto era lo que, teniendo la flota en puerto, ayudaba a la protección de posibles incursiones de enemigos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una de las visitas que se pueden realizar cuando uno está en Vladivostok, se cruza por el puente y se llega a esta fortaleza, Fortaleza 3, en la isla de Ruski. ¿Sí? Importantísimo es este lugar, que es la Universidad Federal del Lejano Oriente. ¿Sí? Se construyó este campus, hay en este momento 28 universidades. Hay además organizaciones de investigación científica, se encuentra también un jardín instituto botánico para el estudio de plantas y de posibles cultivos. Es un predio impresionante, súper moderno, donde los estudiantes que estudian o los que van a hacer doctorados o cursos de posgrado también pueden alojarse. El campus cuenta con canchas de fútbol, canchas de tenis, cuenta con también para los meses de invierno, con pistas de patinaje sobre hielo para practicar hockey sobre patines y hielo. Aquí vemos algunas de las instalaciones. Estos son algunas de las universidades, el interior de los claustros. Realmente es un lugar de la ciencia por excelencia, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, esto que ustedes ven a la derecha, esto que es un minibús totalmente eléctrico que fue diseñado en una de las universidades, donde en el invierno se trasladan, o también en el verano, pero sobre todo en el invierno, se trasladan de un punto al otro porque algunas universidades y los claustros están lejos unos de otros, así que esa es una de las formas de traslado en el interior de esta Universidad Federal del Lejano Oriente.
Otra de las visitas que se pueden hacer y que yo considero que es imperdible, sobre todo cuando uno viaja con chicos, a pesar de que no es una zona donde se viaje con muchos chicos, pero bueno, hay que animarse, es poder visitar el acuario Primori. ¿Sí? Este es un acuario que se construyó primero como un centro de investigación, pero después se fueron adicionando algunas cosas para que pudieran ser visitados y se conociera todo lo que tiene que ver con la fauna del océano en esta zona, ¿sí? Como ustedes ven, con esta vista aérea, en la parte principal del acuario, donde se hacen las funciones y donde hay un pequeño museo, ahí tiene una forma de ostra, ¿sí? Este lugar tiene una superficie casi de 35.000 kilómetros cuadrados, tiene 150 metros de ancho y el agua que transita dentro de este lugar se calcula que son alrededor de 25.000 toneladas de agua. Todo tiene que ver con el estudio del océano y del mar. Aquí vemos de noche iluminado, en todo ese parece que fuera el mar, realmente es hermosísimo, el lugar donde se desarrollan algunas actividades artísticas con delfines, con orcas, ¿sí? O donde también se dan algunas conferencias. Aquí vemos algunos otros de los lugares del recorrido donde se ven los cetáceos, donde se ven moluscos, pulpos, ballenas, orcas, belugas. Y un recorrido que se hace como si estuviéramos caminando dentro de lo que es el océano. Aquí vemos un buzo también cuando se hacen algunas presentaciones que bucean entre las mantarrayas. Y también hay, como la foto que lo muestra a la derecha y debajo, hay un museo donde nos cuenta cómo los habitantes de estos lugares se movilizaban en barcas que construían con madera y cómo era su vida cómo pescaban, cómo era su vida en la antigüedad. Nos vamos despidiendo ahora de lo que es la ciudad de Vladivostok para llegar, yo creo, a la zona más misteriosa de lo que es esta Rusia oriental, ¿sí? Que es la península de Kamchatka. Como ustedes ven, aquí lo encontramos en el mapa, bien al norte de lo que es la Siberia oriental, y es el destino de viajes, yo digo siempre, especial para quienes buscan encontrarse con una vida salvaje y poder hacer trekking, por ejemplo, en lugares espectaculares y de difícil acceso. Es una zona de volcanes, es una zona de aguas termales, de géiseres, de lagos, de cascadas. En esta península vamos a encontrarnos con 414 glaciares, más de 160 volcanes, de los cuales 29 están activos. Por supuesto que la visita a estos lugares hay que hacerlo con guías especializados, porque algunos lugares son de muy difícil acceso. Voy a hacer un pequeño pantallazo de lo que es la península, con una superficie de 472.000 kilómetros cuadrados, una longitud de 1.250 kilómetros de largo por 440 kilómetros de ancho, se interna en lo que es el Pacífico, tiene una población de 402.800 habitantes, y con una pequeña minoría de Koryaks, que es el pueblo originario de la zona. La capital es Petropavlovsk-Kamchatsky, tiene aproximadamente 196.000 habitantes y el clima predominantemente es frío y húmedo, ¿sí? Las temperaturas en el verano no... Marga, ¿cuál es el problema? Decilo por chat y baja la manito, por favor. ¿No se ven las diapositivas? Se ve perfecto, Lili. Seguí sin problema. Ah, sí, porque Marga levantó la manito, no sé.
Perdón, sigo, porque estoy viendo Dale, la hora y dije. me estoy poniendo... Bueno, entonces, sigo. Les decía que la capital es Petropavlovsk-Kamchatsky, que tiene 196.000 habitantes aproximadamente, que el clima es frío y húmedo, subártico, diría yo, con muy poco de templado. El mes más caluroso sería el mes de agosto, donde la temperatura no sube nunca de los 15 grados, y el mes más frío es el de enero, con temperaturas que no bajan de los 10 grados bajo cero. Tiene muchísimos recursos naturales: carbón, tungsteno, mica, plata, oro, pirita, gas natural. La distancia con San Petersburgo es de 6.300 kilómetros aproximadamente, y de Vladivostok estamos a 2.266 kilómetros. Y para que nos demos cuenta lo lejos que está esta península, desde Moscú hasta la península hay 11 usos horarios, ¿sí? Obviamente tiene aeropuerto, que se encuentra a 29 kilómetros de la ciudad. Esta es una vista aérea de lo que es la ciudad. No pensemos que vamos a encontrarnos con edificios altísimos, ni mucho menos. Es una ciudad chata que se van extendiendo a lo ancho, y desde la cual es posible divisar algunos de los puntos importantes, que son los que cuando uno decide visitar este lugar quiere ver, que son los volcanes, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima. Me gustaría detenerme un segundito antes de comenzar con los volcanes para hacer un poquitito cortito de historia, ¿sí? Rusia llega a la península de Kamchatka en el siglo XVII con exploradores rusos y cosacos, que fundamentalmente van a buscar oro y pieles de marta sibelina o de zorro rojo. Comienzan a entablar relación con los pueblos originarios, con el pueblo originario, que son los Koryaks, que todavía siguen viviendo, son una minoría muy, muy poca. Se calcula que en este momento no hay más de 8.000 Koryaks en la zona, pero que es un pueblo que sigue manteniendo intactas todas sus tradiciones. Son los que cazaban, guardaban las pieles y después comerciaban con los cosacos y con los comerciantes rusos, ¿sí? Entonces, este pueblo originario es antiquísimo. Los antropólogos no pueden definir desde cuándo están en esta zona. Se desconoce su origen, ¿sí? Pero se especula que, como eran nómades, se movían por todo lo que es el Ártico, y se cree, no es una certeza, de que existía un puente terrestre que unía, hablamos en los tiempos antiquísimos, un puente terrestre que unía Eurasia con Norteamérica, o sea, con el norte de lo que hoy es el Canadá, ¿sí? Y si nosotros vemos, investigamos un poquitito más, los trajes, la ornamentación, la música, tiene que ver también un poquitito con los pueblos originarios de esa zona. Se dice que viajaban constantemente, eran nómades, y que comerciaban con los rusos con el tema de las pieles. Su principal sustento era la crianza de los renos: piel, carne, leche, astas, ¿sí? Para fabricar algunos utensilios. Y practicaban el chamanismo. Más o menos para que tengamos una idea. Esta zona durante 50 años estuvo total y absolutamente cerrada al turismo. Ni siquiera algunos rusos, el pueblo ruso podía entrar, tenían que tener permisos muy especiales, y esto dejó de pasar a partir de 1990, cuando cae la Unión Soviética y se abren las fronteras, y bueno, y puede uno visitarlos, y se puede llegar a tener contacto inclusive con esta gente que todavía sigue viviendo en la isla. Bueno, estos son algunos de los paisajes que se ven, o de los paisajes o de la ciudad, ¿no? Como les decía antes, son edificios que no tienen mucha altura, muchos son las construcciones en madera, pero ya así desde la ciudad se observan los volcanes, que es algo típico
de esta península. Pero frente a la península nos vamos a encontrar con una bahía que es la más importante, que es la bahía de Avanchinskaya, o Avacha, como se la denomina normalmente, y frente a ella nos vamos a encontrar con, por ejemplo, que es algo típico, con estas tres rocas que salen del mar, que se las llama los tres hermanos o Tri Brats, como se dice en ruso. ¿Sí? Esta es una de las peculiaridades que se ve desde la ciudad en la bahía de Avacha. Frente a la bahía de Avacha nos vamos a encontrar con este montículo, que es una pequeña isla, que es la isla de Starichkov. Esta es una isla muy pequeña, tiene aproximadamente medio kilómetro de superficie, con una altura de 148 metros sobre el nivel del mar, pero es una reserva natural. En esta isla, que no tiene prácticamente playas, salvo en la parte oeste, una pequeña playita de arena, no se puede llegar porque es una reserva natural, hay aproximadamente 44 especies de aves marinas, de las cuales 10 anidan todos los años, porque después hay otras que van y vuelven de acuerdo a la temporada del año, ¿sí? Pero esto se puede recorrer desde la isla, desde el continente, salen algunas embarcaciones que se recorre, se da la vuelta, se acerca lo que se permite en una reserva natural para poder también hacer avistaje de aves y safaris de aves. Los volcanes, que es lo típico de la península de Kamchatka. Puse aquí algunos de los ejemplos, ¿sí? Como es el Avanchinsky, que es el volcán que se ve desde la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky. Este volcán se ve desde la ciudad. Su última erupción se produjo en el año 1991 y la nube de cenizas que lanzó llegó hasta 5.000 metros de altura. Otro de los volcanes interesantes para poder llegar y visitar es el que vemos aquí a la izquierda y arriba, que es el Karimsky, que se encuentra a 122 kilómetros de la ciudad, es el más activo, todavía sigue en erupción, comenzó en erupción en el año 1996 y todavía al día de hoy sigue activo. Y el último volcán, que ustedes van a ver en la placa, que ahí se ven dos fotografías, que es el volcán, Tolbachik. ¿Sí? Este volcán está a 327 kilómetros de la ciudad y su última erupción se produjo a finales de noviembre del año 2012 y siguió activo hasta el año 2013. Esto para las personas que les interesa el tema de los volcanes, de todos estos lugares absolutamente diferentes a visitar, es ideal. ¿Cómo se llega a estos lugares? Y acá es el tema fundamental. Es muy complicado llegar a algunos de los volcanes o a algunas de las zonas, porque no lo permite la topografía. Los principales medios de transporte que hay cuando se visita la península de Kamchatka es obviamente llegar en helicóptero con este tipo de camiones que ustedes ven en la placa a la izquierda y abajo, y en estas camionetas 6x6 para poder hacer los diferentes recorridos. Los paisajes que vemos, bueno, cañadones cubiertos de lava, la tundra, que es esa nueva flora baja, pequeña, los cráteres nevados, esa vegetación rojiza en algunas partes del año y las cumbres de los volcanes que sobresalen de las nubes realmente
el paisaje es, los que lo han visitado, realmente alucinante. Y después me parece que vale la pena también, no solamente de volcanes, es la visita que se puede hacer a esta península, sino también se hacen safaris fotográficos, siempre acompañados de guías locales. Y sobre todo vamos a ver el porqué en algunas de las placas que siguen. Bueno, lo principal una de las principales safaris fotográficos que se hacen es con respecto a las aves del lugar, ¿sí? Traté de poner dos de los más interesantes, que son los frailecillos, y otro que es el águila del mar de Steller, que es el águila más grande, una de las águilas más grandes del planeta, ¿sí? Además de fierecillos, bueno, nos vamos a encontrar, y de este tipo de águilas, nos vamos a encontrar con otro tipo de de aves que son como las gaviotas y todos los aves que se encuentran en las zonas marítimas, ¿sí? Nos vamos a encontrar también con cetáceos, o sea, ballenas, orcas, focas, se puede hacer avistamiento también de ballenas y focas, y también de peces. Obviamente los peces que son tradicionales en lo que es los mares del norte, como el bacalao, el arenque. Pero la península de Kamchatka tiene una particularidad muy interesante, que es que en esta zona nos vamos a encontrar con 6 especies de salmón que se dan muchas exclusivamente en este lugar, que es el salmón real, el salmón rojo, el coho, el rosa, el queta y el chum. Para los amantes de la gastronomía de mariscos y peces, es realmente más que interesante poder acercarnos a este lugar. Pero además vamos a encontrarnos, para hacer esos safaris fotográficos que se hacen, con otros animales que habitan la zona, ¿sí? Que son la marta sibelina, el zorro rojo, el lince y los lobos. Pero el señor de estos lugares, o el rey de esta zona, es el oso marrón. Y fundamentalmente lo vamos a encontrar diseminado en gran parte de la isla, pero fundamentalmente en una reserva natural que se creó, que es la Reserva Natural del Klonotsky, que está muy cerca del lago Kurile. Esta reserva se creó solamente para estudios científicos. Fue fundada en el año 1934. Tiene una extensión aproximadamente de 10.900 kilómetros cuadrados. Vamos a encontrar también en esta zona géiseres, vamos a encontrar volcanes, pero en principio es para el estudio de estos animales, porque además hay muchos riachos que vienen de glaciares, y también es donde desova el salmón. Por eso bajan los osos a estos ríos después que invernaron, a poder cazar los salmones y alimentarse. Se hacen visitas fotográficas. Obviamente no está permitido en este lugar acampar, ni mucho menos, y se van con especialistas. Estuvo cerrado mucho tiempo el turismo, pero ahora se volvió a abrir, y por año hay un cupo de 3.000 turistas que se les permite poder hacer la visita de un día a esta zona. ¿Sí? Entonces, en esta zona, para los que son amantes de la naturaleza, es la naturaleza salvaje en su máxima expresión. Viven alrededor, se calcula, de 700 osos marrones, que son algunos de los más grandes del mundo, porque algunos llegan a pesar hasta 550 kilos. Como ven ustedes, es una zona virgen absolutamente, es una zona, digamos, que la visita un determinado público, pero quería hacérselo llegar porque considero que puede interesar a algún número de pasajeros, no muchos seguramente, pero que es posible llegar, que es posible tener acceso a cosas que
por ahí uno las ve en National Geographic o las lee, los que les gusta este tipo de turismo, realmente creo que valió la pena acercárselos. Para terminar, porque ya me pasé de la hora que teníamos prevista, me gustaría leerles, ustedes igual lo van a tener en la placa, un fragmento del libro La Kamchatka que yo amo, de un fotoperiodista, el señor Igor Spilennikov, que dice: una plácida mañana te sientas a la orilla del lago Kurile, cámara en mano, y observas la salida del sol sobre el volcán Ilink. Parece como si el eterno paisaje que te rodea hubiera permanecido inmutable, tal y como fue antes de ti, tal y como seguirá siendo para siempre. Y tan solo sentir un repentino e intenso temblor de tierra, el origen de un terremoto, volver a ser consciente de que te encuentras en uno de los lugares más convulsos del planeta, donde en cualquier momento puede suceder algo grandioso. Creo que este pequeño fragmento pinta de cuerpo entero, si ustedes me permiten, lo que es llegar hasta la península de Kamchatka. Quiero agradecerles enormemente la presencia, espero que les sirva, que algún pasajero alguna vez cuando volvamos a nuestra actividad normal se los pregunte y ustedes tengan un arma como para poder decir sí, podés viajar a esta Rusia misteriosa. Desde ya, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un gusto para mí presentarles esto.